Hola a todos y bienvenidos a este módulo número 4 del plan de capacitación del agente inmobiliario de RE/MAX Inversión Inmobiliaria. En este módulo vamos a hablar sobre el análisis comparativo de mercado, uno de los temas más importantes, ya que a través de esta metodología vamos a aprender a calcular el valor de una propiedad a nivel comercial, es decir, lo que el mercado está dispuesto a pagar por una propiedad en este momento. Aprender a hacer un análisis comercial de la propiedad es muy importante, ya que salir con un mal precio al mercado es lo que hace que la propiedad dure mucho en venderse. Así que tenemos que saber ajustar el precio para poder acortar esa brecha entre el momento en el que empezamos a promocionar y la venta. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre los tres tipos de mercados que podemos encontrar, ya que estos tres mercados tienen diferencias muy marcadas y por lo tanto tienen precios muy diferentes. Así que hay que saber de que no todo el sector inmobiliario cuesta igual. Si yo veo el precio por metro cuadrado de una sola, no quiere decir que ese precio yo se lo pueda asignar a todo tipo de inmuebles, porque para cada uno, dependiendo de su uso, va a poder ser mayor o menor. Tenemos tres tipos de sectores: el sector residencial, el comercial y el industrial, cada uno para usos diferentes. El residencial es todos los inmuebles que están destinados a la vivienda, el comercial es todos los inmuebles que están destinados para negocio, y el tercero, que es el industrial, son inmuebles destinados a fines industriales, ya sea la fabricación o la transformación o almacenamiento de materiales o de materias primas. Ya teniendo en cuenta que tenemos tres tipos de mercados, tenemos que empezar a diferenciar para cada uno cómo hacer un análisis comparativo y el tipo de propiedades que nos podemos encontrar en ellos. Cuando hablamos de tipos de propiedades, vamos a tener los diferentes tipos de unidades inmobiliarias que nos podemos encontrar en cada sector. Por ejemplo, en el sector residencial lo más usual es encontrarnos casas, departamentos y terrenos, y es importante saber cómo se componen. Por ejemplo, las casas se componen de terreno y área construida, los departamentos se componen de área techada y área libre. En el sector comercial lo más usual es encontrarnos locales comerciales y oficinas, y van a estar compuestos dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, si tenemos un local que es propio y que no comparte el área con nada más, vamos a estar hablando de un local que está compuesto por terreno y por área construida. Ahora, si tenemos un local que está dentro de una galería, vamos a estar hablando igual de área libre y de área techada. Y en el caso de las oficinas, generalmente van a estar dentro de un edificio, por lo tanto vamos a hablar de área libre y de área techada. Y en el caso de los locales industriales, generalmente hablamos de naves industriales o de locales de gran tamaño. Son locales que generalmente, o una de las características principales es que son locales de gran tamaño, quiere decir que sobrepasan los 1000 metros cuadrados, y hay locales que llegan a tener los 10.000, 20.000 o 30.000 metros. Y algo que los caracteriza es que generalmente tienen obras complementarias dentro del local. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, naves industriales, grúas, subestaciones eléctricas, entre otros, que hacen que sean obras que ayudan a la fabricación o al movimiento industrial dentro de ese local. Ahora que sabemos cómo está dividido el sector inmobiliario, vamos a hablar un poco de cómo se divide el metro cuadrado. Es usual que pensemos que cuando nos dicen el precio por metro cuadrado, nos están hablando de que yo puedo agarrar cualquier inmueble y lo puedo multiplicar por ese valor, pero realmente no es así. El metro cuadrado generalmente está compuesto por dos cosas: uno, el terreno, y otro, la construcción. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en Miraflores el precio por metro cuadrado está alrededor de los 2.300 a 2.500 soles, no quiere decir que yo voy a agarrar cualquier inmueble que está en Miraflores y lo voy a multiplicar por 2.500. ¿Por qué? Porque de esos 2.500, en promedio en Lima el precio por metro cuadrado construido está en $500. Entonces, si yo estoy calculando el precio para una propiedad que no está construida, o sea que hay un área que no está construida, yo no le puedo asignar el valor de $2.500. ¿Por qué? Porque no hay nada construido en ese lugar, por lo tanto ese valor de $500 que se coloca a la construcción no se le puede aplicar. Es por ello que tenemos que estar muy atentos cuando vamos a evaluar una propiedad: cuál es el área libre, cuál es el área ocupada, o cuál es el área de terreno y cuál es el área construida. Con eso vamos a poder asignar el valor correcto a la propiedad. Lo que pasa usualmente es que agarran el total de los metros cuadrados de la propiedad sin distinguir cuál es el área construida y cuál es el área libre, y multiplican por el valor por metro cuadrado que encuentran en la zona, y esto lo que hace es que aumenta el valor de la propiedad, inflándola y llegando a un precio que obviamente el mercado no está dispuesto a pagar porque no está acorde a lo que está construido. Por ejemplo,
Hay un factor muy importante cuando hablamos de calcular el precio por metro cuadrado en terrenos, cosa que no pasa con los inmuebles terminados, porque en los inmuebles terminados ya sabemos lo que hay y en base a lo que hay vamos a evaluar esta propiedad. Pero en el caso de los terrenos ocurre algo diferente, porque cuando hablamos de un terreno tenemos que pensar en lo que se puede construir allí a futuro. Por ejemplo, no es lo mismo tener un terreno en el cual se puedan construir 5 pisos a tener un terreno en el cual se pueden construir 20 pisos. Al poder tener una mayor altura y una mayor capacidad de tener más unidades inmobiliarias, este terreno vale mucho más. ¿Por qué? Porque quien construya en ese terreno va a obtener una mayor rentabilidad al poder vender un mayor número de unidades inmobiliarias. De igual forma, no solamente por la cantidad de pisos o por la cantidad de número de inmuebles o de unidades inmobiliarias que puede construir, va a variar el precio. También dependiendo de la zonificación. Si yo tengo un terreno comercial, va a ser muy diferente el valor al tener un terreno residencial, o al tener un terreno en el cual puedo tener un uso mixto, o al tener un terreno industrial. Por ejemplo, los terrenos industriales tienen un valor y generalmente es menor al valor de un terreno residencial, igual que los terrenos comerciales generalmente tienen un valor un poco más alto que los terrenos residenciales. ¿Por qué? Porque los locales comerciales tienden a tener un valor un poco más alto debido al fin para el cual están construidos, que es un negocio que genera ingresos. Por el contrario, cuando se construye una vivienda, no se hace con el fin de generar ingresos, sino va a ser una vivienda para una familia. Posiblemente quien lo compra también puede comprarlo para obtener ingresos a través del arrendamiento o una compraventa a corto plazo, pero no es el fin para el cual está construido el inmueble. Otro aspecto importante es la zonificación. Cuando hablamos de que tenemos un terreno y este terreno tiene una zonificación, por ejemplo, RDA, que es residencial de alta densidad, no es lo mismo a tener un terreno RDB, que es residencial de baja densidad. Al tener densidades diferentes, lo que vamos a tener es parámetros más chicos. ¿Por qué? Porque la zona no quiere que haya una gran afluencia de personas o una gran cantidad de personas viviendo por metro cuadrado. Esta zonificación la coloca el plan de desarrollo urbano y generalmente no se puede cambiar. Por eso es muy importante al momento de evaluar un inmueble saber qué zonificación tiene para poder identificar qué tipo de inmuebles se van a poder construir a futuro y con ello saber cuánto vale ese terreno en realidad. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre hacer un análisis comparativo de mercado y hacer una evaluación o tasación. Son dos cosas bastante diferentes, porque el análisis comparativo de mercado lo que hace es agarrar el inmueble que yo estoy por vender o por alquilar y compararlo con propiedades que están alrededor para poder identificar cuál es el precio con el que yo voy a ser competitivo contra esos inmuebles. Si yo salgo al mercado con un precio muy alto, lo que va a pasar es que los inmuebles que están parecidos al que yo estoy vendiendo se van a vender primero. ¿Por qué? Porque están a mejor precio que el que yo tengo. La idea es encontrar un valor el cual vaya a ser competitivo con el mercado actual. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo una tasación te va a calcular el valor de la propiedad tomando en cuenta diferentes factores. También toma en cuenta la competencia y el mercado actual, pero también tienen gran valor los materiales con los cuales está construido el inmueble, el estado de conservación y la depreciación. Y muchas veces este valor de la tasación es mucho más alto o un poco más alto que el que está dispuesto el mercado a pagar en un momento determinado, y es por ello que a veces los propietarios toman en cuenta demasiado el valor de la tasación y no se fijan en el valor que está dispuesto a pagar el mercado por su propiedad, y es cuando pasa que la propiedad tarda muchísimo tiempo en venderse o finalmente no se vende, porque ok, sí vale lo que dice el tasador, pero el problema es que el mercado no está dispuesto a pagarlo. Entonces sabemos que un análisis comparativo de mercado es cómo calcular el precio de una propiedad de acuerdo a la competencia actual que yo tengo, y una tasación es calcular el precio de una propiedad a través de una metodología que es más específica pero que generalmente no está adecuada a la realidad. Ahora vamos a hablar de cómo realizar un ACM. Para realizar un ACM tenemos 4 simples pasos. El primero de ellos es anotar las características de un inmueble. Los puntos a tener en cuenta son ubicación, área de terreno, área construida, número de dormitorios, número de pisos construidos, número de baños, cocheras, antigüedad, etc. En realidad estos son solamente algunos de los datos que podemos recopilar para poder comenzar nuestro análisis. La idea es identificar realmente qué es lo que yo tengo, porque no es lo mismo que yo vaya a comparar un inmueble que tiene 3 cocheras a un inmueble que no tiene cocheras. Son inmuebles que están en condiciones diferentes.
No es lo mismo que yo vaya a comparar una casa que tiene piscina y zona de parrillas con una casa que no tiene ningún área de jardín o ningún área libre, que toda su área haya sido ocupada. Entonces tenemos que buscar propiedades que están muy parecidas, y para yo poder encontrar propiedades que están muy parecidas tengo que identificar a ciencia cierta qué es lo que yo tengo en mi propiedad. El paso número 2, haz una lista de inmuebles similares. La idea es que una vez que yo ya he identificado mi inmueble, tengo que buscar propiedades que se parezcan entre sí. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un departamento de 150 metros con 3 habitaciones, yo voy a buscar compararlo con departamentos de 150 metros o que estén muy cerca de ese metraje y de 3 habitaciones y que estén en la misma zona. No vale de nada comparar un departamento de 150 metros cuadrados de 3 habitaciones, pero el mío está en Miraflores, y yo lo voy a comparar con uno que está en La Molina. ¿Por qué no es igual? Porque está en dos condiciones de mercado totalmente diferentes. Así que hay que buscar las propiedades que están más cerca a la mía, porque van a ser mi competencia directa. Quien está buscando comprar un departamento en Miraflores va a fijarse en los departamentos que están en venta en Miraflores. No va a tomar en cuenta un departamento que está en La Molina. Por más de que sean las mismas características, el que esté en otra zona lo saca del comparativo que yo debería tomar en cuenta. El tercer paso es obtener el valor promedio del metro cuadrado. Entonces, una vez que yo ya he conseguido los inmuebles que son comparables al mío, voy a hacer una lista y voy a calcular el valor por metro cuadrado de cada uno. ¿Para qué? Para luego obtener un promedio. Y este promedio es el valor del mercado. Es el valor promedio en el cual están todas las propiedades que son competencia directa para mi inmueble. Y una vez que yo ya obtengo ese valor, voy a pasar al paso número 4. El paso número 4 es encontrar el valor del mercado de mi propiedad de acuerdo al precio por metro cuadrado que yo he calculado con los promedios de acuerdo a las propiedades que fueron comparadas con la mía. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a encontrar el valor de una propiedad aplicando estos 4 pasos que expliqué anteriormente. Primero vamos a identificar el inmueble que yo voy a evaluar. Por ejemplo, tengo en el primer cuadro que es un departamento, coloco los números de partida. Si ustedes ven, hay 3 números de partida. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de inmuebles en esta operación. Uno es un departamento, el otro es un estacionamiento y el otro es un depósito. El propietario, en este caso puse mi nombre, mi contacto puse mi número, ubicación Cristóbal de Peralta 123. Ahí tienen que colocar la ubicación del inmueble. Distrito Santiago de Surco. Tipo de operación, esto va a ser una venta. Total de metros cuadrados 286.33. Esta cantidad de metros cuadrados totales puede incluir el área del departamento, el área de las cocheras y el área del depósito. Pero como todo no se va a evaluar de igual forma, tenemos que empezar a diferenciar cada uno de estos inmuebles. Como área construida tengo 177.42. Yo identifico que esta debe ser el área techada que tiene el departamento. Ahora vamos a hablar de los datos del inmueble. En descripción general voy a poner algunos ítems que son de forma general, que pueden abarcar tanto aspectos externos del inmueble como también aspectos del edificio. Y cuando hablo de características del departamento, sí voy a tomar específicamente condiciones que tiene el departamento que yo estoy evaluando. Por ejemplo, el número de habitaciones, número de baños, tipo de cocina, sala, comedor, estudio, terraza, cuarto de servicio, estacionamiento, depósito y aires. Voy a colocar todo lo que compone el departamento para poder saber con qué lo voy a comparar. Digamos que esta es la primera fase. Recuerden que lo primero era identificar el tipo de inmueble que yo voy a analizar. Ahora, una vez que ya he hecho el primer paso, voy a dedicarme a buscar inmuebles que están parecidos. Acuérdense que ya hablamos de que tienen que ser inmuebles que tengan las características lo más parecidas posibles y que estén en la misma zona. Una vez que los hemos encontrado, vamos a hacer un cuadro como este, en el cual vamos a especificar primero cuántos inmuebles están en el estudio. Para este ejercicio tenemos 5. Lo siguiente es la ubicación. Luego vamos a colocar la fuente. ¿Por qué es importante colocar la fuente y el link? Porque una vez que nosotros hagamos este estudio, se lo vamos a presentar al propietario y él va a poder verificar de dónde viene la información y va a saber de que no estamos inflando información o que estamos ajustando la información a datos que nosotros queremos para poder manipular el precio de la propiedad, sino que le estamos mostrando precios reales del mercado actual. También vamos a colocar el área y el precio, porque estos son los dos factores que me van a ayudar a encontrar el precio por metro cuadrado. Lo que voy a hacer es agarrar el precio de la propiedad y dividirlo entre la cantidad de metros cuadrados de la misma. Ojo,
Si yo tengo si estoy comparando con una propiedad que tiene estacionamientos y depósitos, tengo que quitarlos y quitarles el valor promedio de estos inmuebles en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo agarro el valor total de la propiedad y lo divido entre la cantidad de metros cuadrados sin hacer esta distinción, lo que puedo estar haciendo es inflando el valor por metro cuadrado o reduciendo el valor del metro cuadrado. Una vez que haya realizado esta operación, voy a llegar al promedio, que es lo que yo estoy buscando al realizar este análisis. Si nos fijamos bien, esta tabla tiene dos errores. El primer error es que en el área vemos departamentos en los cuales el área está muy diferente entre sí. Y una de las características principales que tienen que tener los inmuebles que vamos a obtener para analizar es que tienen que ser inmuebles parecidos. Y el otro factor es el precio. Tampoco podemos tomar inmuebles que estén con un precio tan alto o tan bajo, porque si no, eso lo que va a hacer es distorsionar el estudio que yo estoy realizando. Tenemos que encontrar inmuebles que estén acorde al mercado según nuestra experiencia también, ya que si vemos que un inmueble está caro, porque según nuestra experiencia nos dice que ese inmueble está a un precio más elevado de lo que debería estar, obviamente yo no tengo que tomar ese inmueble para el estudio, porque si no estaría calculando o estaría haciendo un análisis incorrecto. Una vez que ya he encontrado el precio por metro cuadrado promedio en mi sector, voy a pasarlo a este cuadro. Y esto, por favor, presten bastante atención porque es lo más importante. En este caso estábamos hablando de una venta que tiene varias unidades inmobiliarias, como lo son el departamento, el estacionamiento, el depósito, los aires, y coloqué área no construida. ¿Para qué? Para saber de que hay cosas que no aplican. Por ejemplo, en este caso el área de terreno no construida no aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque los departamentos, a pesar de que sí tienen una carga de terreno que pueden observar en la partida registral, esa área de terreno no se considera dentro de la evaluación comercial. Nosotros nos vamos a basar en los datos del área techada y del área libre. En este caso van a ver una diferencia entre el precio por metro cuadrado que hallamos en el ejercicio, porque era un metro cuadrado que se calculó de forma incorrecta. Recuerden que les conversé de que habían dos errores, pero para esta tabla sí encontré un valor por metro cuadrado de las características de un departamento. O sea, esto es un ejercicio real. Al hacer el estudio de la zona, calculé que el precio por metro cuadrado de esa zona era 1589.44. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Encontrar el área del departamento, y al área techada del departamento la voy a multiplicar por el precio por metro cuadrado promedio que encontré, que en este caso son 1589.44. Eso me va a dar como resultado $282.000. ¿Qué quiere decir? Que el área construida, el área techada de este departamento vale $282.000. Ahora, tengo dos estacionamientos que tienen un área de 26.50 metros, pero yo no puedo multiplicar esos 26.50 por 1589.44 porque estaría inflando el valor de la propiedad. Lo que tengo que hacer es encontrar el valor promedio de un estacionamiento en esa zona, que en este caso yo le coloqué $7.500, y multiplicarlo por la cantidad de estacionamientos que tengo. En este caso tengo dos, por eso el monto de los estacionamientos asciende a $15.000. También tengo un depósito de gran tamaño, por el cual yo le asigno un valor de $5.000. Los depósitos están en promedio entre $3.000 y $5.000. Va a depender de la zona en la que esté y del tamaño del depósito, pero yo le asigné $5.000. Y luego tengo un área que son los aires. Estos aires, ¿por qué yo le asigno $20.000 a pesar de que tienen 82.41 metros? Le aplico $20.000 porque la mayor cantidad del área de estos aires no puede ser utilizada. Este departamento está ubicado en un 9º y 10º piso, es un dúplex, y estos aires son el 11º piso, o serían el 11º piso. Primero, este piso solamente tiene acceso de forma interna, no tiene un elevador que lleve hasta el piso 11, el elevador llega solamente hasta el piso 9, y aparte, solamente de construcción puede llegar a tener un área de 20 metros. 20 metros en los que no es que puedes construir un cuarto o un área adicional a tu departamento. Lo que puedes construir es una zona de parrillas o colocar una pequeña piscina. Pero realmente, tanto la altura como las condiciones, sería bastante difícil que la propietaria pueda llegar a construir algo en ese espacio. Y por eso es que se aplica un valor tan bajo para estos aires, porque no van a ser realmente útiles. Lo que sirve es para que los vecinos no puedan utilizar esa área, ya que esa área le pertenece a ella. Una vez que ya hemos especificado los valores para cada inmueble de la propiedad o para cada área de la propiedad,
Lo que vamos a hacer es sumarlos todos. Tengo el departamento $282.000, el estacionamiento $15.000, el depósito $5.000 y los aires $20.000. En total me daría $320.000. Ahora yo voy a tomar ese valor y voy a subirlo o bajarlo dependiendo de las condiciones que yo vea del departamento. De pronto el departamento tiene una ubicación muy buena, yo puedo aumentar un poco el valor. De pronto el departamento tiene algunos acabados que son de alta calidad y por lo tanto yo puedo aumentar el valor. Quizás el departamento está en condiciones ya no muy buenas o que han tenido un desgaste muy alto, por lo tanto yo tengo que, por el contrario, bajar el precio de la propiedad. Entonces, una vez que yo ya he llegado acá, digamos que estoy obteniendo el valor promedio del mercado, lo estoy poniendo a un precio competitivo, pero tengo que hacer un análisis para saber si las condiciones específicas de mi inmueble me permiten estar por encima del promedio pero siendo competitivos, o por debajo del promedio pero también siendo competitivos y colocando el inmueble en una posición que sea atractiva para posibles compradores. Siempre tenemos que tener en cuenta la ubicación del inmueble, la plusvalía. Si el inmueble está ubicado en una zona que tiene mucho crecimiento, este crecimiento que nosotros pensamos que va a tener la zona puede influir en el precio asignado al inmueble. Acceso a vías públicas, la vista del departamento, los parámetros. Si estamos hablando de un terreno, los parámetros son fundamentales para calcular el valor. Cercanía a escuelas o parques, ascensores, acceso a discapacitados, áreas comunes y el entorno. Recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos de las áreas comunes pueden ser o un beneficio o un punto en contra, dependiendo del tipo de comprador. Hay compradores que, por ejemplo, le dan mucho valor a las áreas comunes, porque quizás tienen hijos, las áreas comunes tienen áreas como cine, parque de niños, y esto va a ser un beneficio para ellos. Pero quizás hay compradores que ven las áreas comunes como una problemática, ya que esto lo que va a hacer es influir en el pago del mantenimiento, haciendo que este pago sea más alto por áreas comunes que quizás nunca van a utilizar. Es por ello que debemos analizar cada caso en específico y asignar un valor que esté de acuerdo al mercado y de acuerdo al cliente al cual yo le pienso vender. Vamos a hablar del cálculo del PER y por qué esto es importante. El PER, o ratio precio de venta respecto al ingreso por alquiler anual, es un indicador que se utiliza para conocer en cuántos años se pudiera recuperar el capital invertido en una propiedad solo con arrendamiento. Este indicador es muy importante, sobre todo cuando se compra una propiedad como inversión o cuando se va a asignar el monto de arrendamiento de una propiedad. La fórmula para aplicar es: el PER es igual a valor del inmueble entre la renta anual. El PER es importante ya que a través de él vamos a encontrar si esta propiedad nos la están vendiendo a un precio bastante rentable o nos la están vendiendo a un precio muy caro. Por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad como inversión, yo tengo que investigar cuál es el PER promedio en la zona. Por ejemplo, este año 2021 el PER promedio de Miraflores es 18 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a comprar una propiedad y hago mi cálculo, yo tengo que tener una propiedad que no sobrepase los 18 años, porque si yo voy a comprar con el fin de arrendar y de obtener ingresos a través del arrendamiento, yo estaría comprando una propiedad que no es rentable. Ahora, si yo voy a comprar la propiedad con fines de vivienda, realmente a veces no le presto mucha atención a este factor, ya que quizás yo estoy dispuesto a pagar un poco más por la propiedad, por la ubicación que tiene o por las características del inmueble. Pero de igual forma siempre es importante calcular este valor, ya que me da una idea si estoy realizando una buena compra o una mala compra, y si es en inversión estoy calculando directamente si va a ser una buena inversión o una mala inversión. Rentabilidad en la venta de inmuebles. Realmente esto va a ser un punto bastante sencillo y va directamente relacionado con a veces los que quieren comprar una propiedad para la venta a corto plazo o los que adquirieron una propiedad en un momento determinado y quieren saber cuánto van a ganar por la propiedad. Calcular la rentabilidad de una propiedad no es tan sencillo como agarrar el valor en el cual lo pienso vender y restarle lo que me costó, porque hay otros costos que pueden agrandar el monto de la inversión que yo realicé y me van a disminuir la rentabilidad. Por ejemplo, cuando yo adquiero el inmueble, no solamente pago lo que cuesta el inmueble, también tengo que pagar la alcabala, a menos que haya comprado un proyecto inmobiliario y esté exento de pagarlo, pero si pagué la alcabala, tengo que sumarlo. Aparte están los gastos notariales y registrales, eso también tengo que sumarlo. Y si hice arreglos a la propiedad, también tengo que sumarlos. Todos estos factores me van a dar el valor total de la inversión que yo he realizado. Pero cuando yo vendo la propiedad, tengo que pagar, por ejemplo, impuesto a la renta.
y tengo que pagar arbitrios y tengo que pagar impuestos prediales. Entonces esto también lo tengo que sumar para poder saber cuánto fue lo que yo pagué por toda la propiedad para poder llegar al punto de la venta. Entonces, si en lo que yo lo estoy vendiendo, después de restar todos estos factores, es un valor que quizás es muy pequeño o quizás ni siquiera tengo un margen, me va a dar la idea de si fue una buena inversión o una mala inversión. Obviamente, si yo compro la propiedad como inversión, si yo la compro como vivienda, no debería de hacer este cálculo, ya que el fin era vivir, no generar dinero con la compra de una propiedad, que también es un factor bastante importante, porque muchos propietarios cuando venden la propiedad quieren obtener una rentabilidad súper alta en propiedades que cuando las compraron no hicieron este análisis y quizás las compraron a un precio muy alto, quizás las compraron en condiciones con las cuales no iban a recuperar el monto que invirtieron. Así que es importante, si yo quiero comprar una propiedad que me vaya a dar una rentabilidad a futuro, tengo que hacer un análisis correcto y no solamente comprar una propiedad porque a mí me parece que es una buena inversión. Cuando hablamos de rentabilidad en alquileres, es cuando compramos una propiedad cuyo fin es colocarla en arrendamiento. Y para ello es muy importante hacer el cálculo del PER, por ejemplo, que nos va a dar una idea de cuál es el monto de arrendamiento que yo debo cobrar y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión que hice cobrando un monto de arrendamiento ya definido desde un inicio. Es importante fijarme de qué forma voy a adquirir el inmueble. Si yo lo adquiero con recursos propios, no voy a quedar pagando una cuota fija mensual por este inmueble, porque ya lo compré desde un inicio y no tengo ningún financiamiento. Pero es importante saber dentro de cuántos años yo voy a tener un retorno de la inversión que yo he realizado, porque no es lo mismo que, bueno, pensando en que no voy a pagar un financiamiento, puedo comprar la propiedad que sea porque todo lo que cobre de arrendamiento va a ser una ganancia. Realmente no es así, porque mientras que tú no recuperas la inversión que realizaste, no estás obteniendo ninguna ganancia sobre el bien. Obviamente hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a ir recibiendo alquileres y también tengo el valor de la propiedad, pero las propiedades también van perdiendo valor durante el tiempo a través de las depreciaciones, y pensar en que van a ganar una plusvalía muy alta y que el valor del inmueble va a crecer durante los años a veces es un poco errado, porque este crecimiento del valor de la propiedad está atado al crecimiento de la población o al crecimiento económico del sector o del país en donde está ubicado el inmueble, y a veces las condiciones no son las ideales. Tenemos países como Venezuela, por ejemplo, en los cuales las propiedades a través de los años han disminuido su valor. Si hicieron una inversión de $100.000 hace 8 o 9 años, estoy seguro que en este momento no están percibiendo el mismo dinero si yo vendiera la propiedad, pero tampoco es un valor fijo, porque puede ser que en el tiempo la economía mejore y estos inmuebles vuelvan a retomar el valor que tuvieron en algún momento o incluso lo puedan superar, pero son factores externos a la propiedad que yo no puedo predecir. Acá en Perú hemos mantenido un crecimiento sostenido a pesar de que estos últimos 2 años han sido de un poco de estancamiento y los problemas políticos y económicos que se han presentado han hecho que las propiedades varíen un poco su precio. Realmente no ha sido tan significativo a pesar de que muchas personas que realizaron inversiones para arrendamientos han visto que sus inversiones se van a alargar un poco más, ya que los precios de los arrendamientos han disminuido. Y es por ello que debemos hacer cálculos que estén bastante correctos y bastante atados a la realidad del país, y así puedo tener un mayor nivel de certeza de que la inversión que estoy realizando me va a generar un fruto futuro. Vamos a hacer un repaso general para poder reforzar los conocimientos que hemos obtenido en este módulo número 4. El primer repaso que vamos a hacer es cómo se divide el mercado. Tenemos el sector residencial, el comercial y el industrial. Y sabemos que dentro de estos tipos de mercado vamos a tener una zonificación que va a determinar lo que se puede construir y el tipo de inmueble que se va a desarrollar. Por ejemplo, en el sector residencial tenemos residencial de densidad baja, residencial de densidad media, residencial de densidad alta o residencial de densidad muy baja. Esto nos va a ayudar a identificar cuál es el tipo de inmueble que se va a poder construir en ese terreno. Por ejemplo, para los terrenos saber la zonificación es muy importante. Luego tenemos CB, CZ y CM, comercio vecinal, comercio zonal y comercio metropolitano. Esto se refiere a la cantidad o al tamaño del comercio que se puede realizar en ese inmueble. Y luego tenemos el sector industrial, que se divide en I1, I2, I3 y I4. Y esto tiene relación primero con el tamaño del inmueble y segundo con la capacidad en el cual se puede desarrollar una industria en ese inmueble en específico. Lo segundo es el precio por metro cuadrado, que debemos recordar que está compuesto
por el valor del terreno, el cual va a depender de la ubicación y de la zonificación que tiene, y el valor de la construcción, que el promedio en Lima es de $500. Si vamos a hablar de departamentos, recuerden que están compuestos por el área libre y el área techada, y aplica más o menos el mismo concepto. En el área libre se van a disminuir $500 del valor promedio del metro cuadrado que hemos obtenido en la zona. Siempre que hagamos un análisis comparativo de mercado, luego que aplicamos los 4 pasos, es decir, identificar las características de mi inmueble, buscar inmuebles parecidos, calcular el precio por metro cuadrado promedio en la zona, identificar el valor de mi inmueble de acuerdo a ese precio por metro cuadrado que hemos calculado, tenemos que saber que debemos separar cada una de las características que tiene el departamento. Como por ejemplo, cuando hablamos de una casa, tenemos que separar el terreno o el valor de ese terreno, el valor del área construida y el valor de las obras complementarias. Y una vez que lo hemos hallado, sumamos todo y eso nos va a dar el valor del inmueble. Cuando hablamos de un departamento, tenemos el área techada, el área libre, los estacionamientos, los depósitos y los aires. Todos tienen un valor diferente, así que tenemos que hallarlo por separado y luego lo unimos y esto nos va a dar el valor del inmueble. Y cuando hablamos de locales, que aplica tanto para locales comerciales, para locales industriales, tenemos el área ocupada, el área libre, los estacionamientos y las obras complementarias que quizás ya se instalaron en el local y tienen un gran valor y por ello se lo debemos sumar al precio del local. Una vez que hemos hecho esto, sí vamos a encontrar el valor correcto del inmueble que nosotros estamos valuando. Con esto terminamos el módulo número 4 del plan de capacitación del agente inmobiliario de Remax Inversión Inmobiliaria. Nos vemos en el módulo 5, donde hablaremos del plan de comercialización de propiedades. Uno de los temas más importantes porque es el que nos habla desde el momento en el que captamos la propiedad hasta que la terminamos por vender y cobramos nuestra comisión. Los espero en el próximo video. Mi nombre es Alejandro Díaz, soy agente inmobiliario. Los espero.